Chiquillos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esto. Hoy día nos toca revisar el texto número 8. Partamos entonces inmediatamente a lo que nos convoca. Bienvenidos a la poesía fantástica, ¿cierto? Ahí tenemos inmediatamente en el título, podemos identificar inmediatamente el tema, ¿cierto? Se va a tratar de la poesía fantástica, de las implicancias de la poesía fantástica. Y leyendo el primer párrafo, inmediatamente nos damos cuenta también de la tipología textual, que es lo primero en lo que nos tenemos que fijar, recuerden. Nos damos cuenta de que este texto es argumentativo, ¿verdad? Identificamos la tipología argumentativa. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que fijar en dos cosas elementales, en los argumentos, ¿cierto? En los argumentos y en los respaldos, ¿verdad? Obviamente primero la tesis, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere proponer el autor? Después, ¿cuáles son los argumentos para defender esta opinión o esta tesis, ¿cierto? Y cuáles son los respaldos. Esas son las cosas en las que tenemos que poner ojos cuando nos enfrentamos a un texto argumentativo. Eh, a diferencia del texto anterior, ¿cierto? Que era un texto narrativo y de ficción, donde teníamos que fijarnos en los personajes y en las acciones, ¿verdad? Bien, vamos con la pregunta 43. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra opina en el contexto del primer párrafo del texto leído? Ojo con esto, es importante, el contexto. Esto es vocabulario contextual, ¿sí? Dice, existe la poesía fantástica. Eh, Svetan Todorov, uno de los principales teóricos del género, opina que no, ¿cierto? Ojo con Todorov, porque es súper importante conocerlo o que se nos quede en la rememoranza, ¿sí? Eh, Porque es un gran teórico de la literatura y es un gran crítico literario. De hecho, él fundó muchas escuelas de pensamiento en el siglo XX. Es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, yo diría, ¿sí? Desde el psicoanálisis, desde la literatura, también desde la filosofía, desde la crítica social, él ha hecho hartas cosas, así que no se olviden de ese nombre, ¿sí? Bien, opina. Svetan Todorov, uno de los principales teóricos del género, opina que no. Veamos. Dice, considera que no, porque Todorov estima que es importante que la poesía pueda expresar visiones más complejas que las metáforas. No. Aquí nos damos cuenta de que considera se ve anulado inmediatamente por el argumento, ¿cierto? Este argumento está mal planteado, no tiene que ver directamente con lo que quiere proponer. Afirma, porque Todorov sostiene que es imposible que la poesía pueda expresar rasgos propios de lo fantástico. Ahí está. Afirma funciona muy bien. Si sacamos opina y ponemos afirma, funciona muy bien. Y también nos damos cuenta de que el argumento es claramente consistente y coherente con lo que se propone en el texto, ¿cierto? Que es que la poesía no puede crear estos mundos imaginarios eh, con las características de lo fantástico, ¿cierto? Entonces, efectivamente, es la B. 44. ¿Cuál es el sentido de la palabra fundar en el contexto del segundo párrafo del texto? Vámonos al segundo párrafo. Dice, por otra parte, la poesía también puede representar y fundar mundos, por muy subjetivos y alienados que parezcan. Por muy subjetivos y alienados que parezcan. Fundar mundos. Veamos qué puse yo acá. Inaugurar. Podría ser, ¿cierto? Pero inaugurar no es lo mismo que fundar, ¿cierto? Fundar tiene que ver más que todo con la creación de algo. Inaugurar no. Inaugurar tiene que ver con abrir algo, ¿verdad? Implantar. También podría ser, porque la poesía presenta la capacidad de establecer mundos imaginarios tal como la narrativa. Ya, esa podría ser. Implantar igual funciona. Pero implantar es traer algo y ponerlo en otra parte, ¿cierto? También es distinto a fundar. Manifestar, enseguida la eliminamos, ¿cierto? Una manifestación tiene que ver con la expresión de algo, ¿cierto? Expresar también se junta con manifestar, no tienen gran relación con fundar.
fundar significa crear, ¿cierto? Y originar, ahí está, pues, crear, originar, fundar. Porque la poesía posee la capacidad de crear mundos al igual que la narrativa. Perfecto. Entonces, la 44 es la respuesta E. Seguimos con inquietante en la pregunta 45. ¿Dónde está inquietante acá? Por aquí la había marcado. Aquí dice, el nocturno, refiriéndose a una obra, ¿cierto? Empieza por establecer una atmósfera inquietante. Veamos. Inquietante. Yo marqué perturbadora, que sería la respuesta correcta, ¿cierto? Conmovedora, no, ¿cierto? Conmovedor tiene más que ver con otro estado de ánimo más bajo que el estar inquieto, ¿cierto? Amenazante, no, no. eh, la amenaza es mucho más directa que la inquietud, ¿cierto? Agobiante podría ser, se acerca un poco al núcleo semántico, ¿cierto? Alarmante también podría haber sido, pero la que más se acerca es perturbadora. Algo que me inquieta es algo que me perturba. Me puede perturbar de manera positiva incluso, no siempre negativa. Algo que me inquieta es algo que me mantiene perturbado, ¿cierto? 46. Aquí ya son preguntas de contenido del texto, ¿cierto? Más que de vocabulario contextual. De la lectura del texto anterior se infiere, ojo con esto, siempre hay que poner atención a la habilidad que me están pidiendo, se infiere que el carácter fantástico de la poesía está determinado por la manifestación de uno, mundos objetivos. Enseguida esta palabra me dice que no es, ¿cierto? No estamos hablando de mundos objetivos, ¿cierto? Sí hay cierta objetividad, de hecho la nombra él en el texto, ¿cierto? Pero habla del hecho objetivo de presentar mundos, ¿cierto? Pero mundos objetivos expresados simbólicamente, tampoco. Cuando habla del símbolo, es porque todo se refiere a la poesía, que la poesía ocupa más símbolos, ¿cierto? Eh, y que no puede, por eso mismo, generar mundos posibles. Entonces esta la eliminamos inmediatamente. Dos, hechos extraordinarios que transgreden la lógica del mundo creado. Sin duda, usted debió aprender en tercero y en segundo medio que los mundos fantásticos son efectivamente mundos que transgreden las lógicas del mundo creado, como un gran ejemplo de eso es la Metamorfosis de Franz Kafka, ¿cierto? Ese es un mundo fantástico, donde la historia tiene cierta coherencia y de repente se rompe, ¿cierto? Hay hechos extraordinarios, ¿cierto? No ordinarios que transgreden el mundo que va sucediendo, ¿cierto? Y efectivamente eso se plantea en el texto. Tres, situaciones sobrenaturales que se representan de manera concreta. Aquí está la palabra bien ocupada, ¿cierto? Acá no. Palabra concreta. 2 y 3, ¿cierto? De 2 y 3. El carácter del mundo fantástico de la poesía está determinado por la manifestación de hechos extraordinarios que transgreden la lógica del mundo creado y situaciones sobrenaturales que se representan de manera concreta. 2 y 3 sería. 47. El enfoque asumido por el emisor del texto anterior es problematizador. Esta nos podría haber complicado porque efectivamente él ocupa la problematización, pero ¿es el enfoque total del texto? Hay que preguntárselo. Admirativo, claro que no, ¿cierto? Eso es un distractor. Reflexivo, también este es un buen distractor a diferencia de admirativo. Hay reflexión, sin duda, pero sin duda también, valga la redundancia, el enfoque es crítico. Hay una crítica directa a la teoría de Todorov, ¿cierto? A la opinión de Todorov. Hay una crítica directa. Es un enfoque crítico. Yo vengo a criticar algo que alguien dijo, ¿cierto? A criticarlo, ojo que las críticas no siempre son negativas o de rebatir, también yo puedo criticar algo de manera y estar de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero es un enfoque crítico, es un enfoque crítico, ¿cierto? Es un enfoque que escudriña y que también eh, va directo a quebrantar, ¿cierto? Algo que se está proponiendo, ¿cierto? Es un enfoque crítico.
48. Considerando la información contenida en el texto anterior, se infiere, de nuevo, pregunta de inferencia, que el carácter fantástico de la obra Los Oyentes se manifiesta a través de la participación de fantasmas, ¿cierto? Eso claramente está... eh, busquémoslo. Está aquí en el último párrafo, ¿cierto? O sea, en el penúltimo párrafo. Eh, hay una joven muerta, ¿cierto? No, 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 no. Mm, ¿Dónde está el oyente? Ah, claro, acá está, ¿cierto? Golpea la puerta insistentemente, pero nadie responde. La casa está habitada por los fantasmas de su familia, que pueden escucharlo, pero no comunicarse con él, ¿cierto? Claramente eso es lo que le da un carácter fantástico. Un hombre que va a una casa y de repente nos damos cuenta que la narración empieza a hablarnos sobre fantasmas. Inmediatamente hay un mundo al parecer fantástico, ¿cierto? Eso le da un carácter de fantástico, la ruptura de la coherencia del mundo posible, ¿verdad? La participación de fantasmas. 49. El emisor afirma que la poesía fantástica en lengua española, y esto es, lo podemos sacar textual del texto, tiene el poema nocturno como mayor exponente, ¿cierto? Primero habla sobre la narrativa inglesa y después sobre la habla hispana, ¿cierto? Y aquí dice que efectivamente el nocturno eh, dice, la poesía en lengua española es poco prodigia en poemas fantásticos. En el ámbito hispanoamericano, uno de los mejores exponentes de este género es Nocturno, del poeta colombiano José Asunción Silva, ¿cierto? Tiene como poema nocturno como mayor exponente. Esa pregunta igual es imprecisa, porque él no afirma que es el mayor exponente, si no me equivoco, pero lo propone, ¿cierto? Lo propone como el gran exponente, no sé si es mayor, no sé si es mayor, ¿cierto? No encuentro la palabra mayor, pero sí como un gran exponente, ¿cierto? Bueno, y las otras alternativas eran eh, eran mucho más ambiguas, ¿verdad? Bien, chiquillos, esa es la revisión del texto número 8. Estas son las respuestas correctas. Espero que les haya ido bien y que hayan tenido la mayoría de sus respuestas coherentes con esta revisión, ¿sí? Un fuerte abrazo, ánimo y salud para sus familias.